Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Y se asombró de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Reflexión. Hermanos y hermanas, hoy tenemos ante nosotros un pasaje del Evangelio según San Marcos, un pasaje que nos invita a profundizar sobre la presencia de Jesús en su tierra natal, sobre las actitudes de quienes lo vieron crecer, y sobre una lección profunda que nos desafía en nuestra propia vida de fe. Este fragmento nos coloca frente a una paradoja dolorosa pero reveladora, una paradoja que tiene mucho que enseñarnos, no solo sobre la incredulidad del pueblo de Nazaret, sino sobre nuestra propia disposición para recibir la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. Jesús regresa a su patria, a la ciudad de Nazaret, después de haber realizado milagros y enseñado en diversas ciudades, ya ganándose fama por su sabiduría y poder. Sin embargo, al llegar allí, las personas no lo reciben con la apertura y el respeto que uno esperaría para un profeta. Al contrario, al escucharlo enseñar en la sinagoga, en lugar de abrirse a su mensaje y reconocer la presencia de Dios entre ellos, se escandalizan, se preguntan: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? La sorpresa se convierte en desconcierto y el desconcierto en rechazo. ¿Cómo es posible que este hombre, al que conocían desde niño, tenga tal sabiduría y poder? El Evangelio nos muestra que, lejos de abrirse con humildad ante el misterio de su vida y su misión, los habitantes de Nazaret se cierran en sí mismos, incapaces de reconocer a Jesús como el enviado de Dios. La respuesta de Jesús ante este rechazo no se hace esperar. Él dice una frase muy conocida que nos habla de la desconexión entre la grandeza de un profeta y la indiferencia que puede encontrar en su propio hogar. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio. Estas palabras no son solo una constatación de la dureza del corazón humano, sino una profunda reflexión sobre la dificultad de aceptar lo extraordinario cuando viene de un lugar familiar, de alguien conocido, alguien que parece tan común y corriente, alguien de quien se tiene una idea fija y preestablecida. Cuando Jesús enseña en la sinagoga, lo hace con la misma sabiduría que ha manifestado en otros lugares, con una palabra llena de poder y unción. Pero la incomprensión de la gente es tal que no logran ver más allá de lo que conocen. Están demasiado atrapados por las limitaciones de su visión humana, demasiado ligados a las apariencias y a los estereotipos que han formado sobre él. En lugar de maravillarse ante la presencia de Dios en medio de ellos, lo rechazan. Es aquí donde encontramos uno de los aspectos más dolorosos del pasaje. La incredulidad de los de Nazaret limita la acción de Jesús. Nos dice el Evangelio que no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. ¿Por qué? Porque la falta de fe de la gente, su resistencia al aceptar la verdad, pone obstáculos a la obra de Dios. Dios, en su respeto por la libertad humana, no fuerza nunca el corazón de quien se cierra a Él. No podemos comprender completamente el misterio de la acción divina, pero sí sabemos que la fe es la clave para experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, este Evangelio, aunque describe una situación muy específica, no está limitado solo al tiempo de Jesús en Nazaret. Esta experiencia sigue ocurriendo de alguna forma también en nuestras vidas y comunidades.
Cada uno de nosotros es testigo de la sabiduría y los milagros de Dios a través de la palabra de Jesús, a través de los sacramentos y en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hay momentos en los que nos podemos ver como aquellos de Nazaret, desconcertados, incrédulos, incapaces de reconocer el rostro de Cristo que se manifiesta en lo cotidiano, en lo que parece común. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto las intervenciones de Dios porque nos parecen demasiado cercanas, demasiado simples o normales? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestras limitaciones humanas, nuestras ideas preconcebidas, por encima de la poderosa acción de Dios? Es esencial que nos examinemos a nosotros mismos, con el mismo amor y el mismo afán con que Jesús escudriñaba las corazas de los corazones cerrados. ¿Cómo recibimos nosotros al Señor en nuestras vidas? ¿Con la humildad y la apertura que Él merece, o más bien con una mirada desconfiada y cerrada que no le da cabida? La falta de fe en el corazón de los de Nazaret no fue producto de ignorancia total, sino de una forma particular de ignorancia, la familiaridad. A veces estamos tan acostumbrados a Dios, a su palabra, a la oración, a los signos que Él nos da, que ya no los vemos con la frescura del que busca la verdad, del que está sediento de su gracia. El Evangelio nos llama a un esfuerzo constante por mantener la capacidad de asombro ante lo divino, por no caer en el conformismo, por no habernos acostumbrado a la belleza de Dios en nuestra vida. Otra reflexión que debemos hacer es acerca del contraste entre Nazaret y otros lugares donde Jesús fue bien recibido. Donde no había incredulidad, allí Él pudo actuar con plenitud, obrando milagros y curaciones. ¿No es esto una lección para nosotros, queridos hermanos y hermanas? ¿Acaso no hay lugares en nosotros que son más abiertos, que son más buen terreno para la acción de Dios? ¿Y lugares en los que por nuestra dureza o indiferencia limitamos su poder? Quizás nos hemos acostumbrado a una fe de costumbre, sin verdadera hambre de Dios, sin la disposición interior que permite recibir los frutos que Él quiere darnos. La reacción de Jesús ante la incredulidad de sus paisanos es también un momento importante para nuestra reflexión. Se asombró de su falta de fe. La sorpresa de Jesús, aunque parece humana, tiene un profundo mensaje para nosotros. Si algo podemos aprender de su vida, es que la fe es esencial para la obra de Dios en el mundo. Donde no hay fe, Jesús no puede desplegar su poder en plenitud, aunque su amor sigue siendo incondicional. Este es un desafío para nuestra propia fe. ¿Cuán grandes son nuestras expectativas de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? ¿Le damos cabida realmente a su poder o de alguna forma lo limitamos, lo aprisionamos, por no estar dispuestos a creer que todo es posible en Él? Finalmente, el Evangelio nos lleva a una última reflexión sobre el sentido de la misión de Jesús. Aunque en Nazaret no fue bien recibido, Jesús no se detuvo. La incredulidad de unos no puede impedir el avance de la misión de Dios. Recorría los pueblos del contorno enseñando, nos dice el texto. La misión de Jesús no se limita al éxito ni a la aceptación de todos. Él sigue adelante porque su mensaje es para todos, sin excepción. Esto debe infundirnos esperanza, pues la gracia de Dios no se detiene frente a las dificultades, sino que continúa su camino, buscando corazones dispuestos a escuchar y a abrirse a su obra transformadora. Hermanos, la lección de hoy nos invita a renovar nuestra fe, a despojarnos de los prejuicios y a abrirnos de corazón para que Jesús pueda obrar maravillas en nuestra vida. Nos llama a dejar de lado la incredulidad de Nazaret y a abrazar con fe activa y con humildad el misterio que Dios nos ofrece en cada momento. Aceptemos su presencia como Él se ofrece y no permitamos que la familiaridad nos haga perder el asombro ante su gran amor. Abramos entonces nuestros corazones para que la palabra de Jesús siga realizando milagros en nosotros y en el mundo que nos rodea.